Queremos solucionar y graficar cada desigualdad, y luego expresar utilizando la notación de intervalo. Aviso: lo diferente de estas dos desigualdades es que la variable está en el lado derecho de la desigualdad. Vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a aislar la variable tal como lo haríamos si fueran ecuaciones. Mirando esta primera desigualdad, para aislar x en el lado derecho, tenemos que deshacer esto, 3. Bien, el opuesto de 3x a Siemens positivo 3, así que agregue 3 a ambos lados de la desigualdad. En el lado izquierdo, tenemos menos 8 más 3, eso es menos 5 mayor que, en el lado derecho, el 3 más 3x a Siemens 0, así que tenemos x tan 5 mayor que x es nuestra solución. Pero a veces cuando la desigualdad está en esta forma, con la variable a la derecha, hace más difícil gráfico. Para que podamos revertir esto. Para que podemos invertir la orden de esto si queremos. Menos 5 mayor que x es equivalente a x menor que menos 5. Aviso: cuanto de estas desigualdades, el símbolo de desigualdad señala hacia la x. Por lo tanto, estas dos desigualdades son equivalentes, y este formulario puede ser más fácil de graficar. Así que queremos el gráfico x menor que menos 5, aviso que menos 5 no satisfacerá esta desigualdad, y por lo tanto no está en el intervalo. Tenemos un punto abierto en menos 5, y luego los números que son menor que menos 5 son a la izquierda. Esto sería el gráfico de nuestra solución. Aviso: a medida que nos movemos hacia la izquierda, nos estaríamos acercando al infinito negativo, y reconocer esto hace que la notación de intervalo de escritura mucho más fácil. Utilizando la notación de intervalo, utilizaremos negative infinity en el menos 5. Utilizaremos una paréntesis redondeada para el infinito negativo. Y como no incluye menos 5, también utilizaremos una paréntesis redondeada. Si incluye menos 5, usaría un soporte cuadrado. Mirando al segundo ejemplo, tenemos 9x a Siemens menos que o igual a x más 4. Para aislar x en el lado derecho, tendrá que deshacer este positivo 4. Para restruir 4x a newtones ambos lados de desigualdad son 9, 4 igual 5, baje el símbolo de desigualdad, más 4, 4 igual 0, así que la solución es 5x a Siemens menor o igual a x. Mientras esta es la solución, probablemente será útil revertir el pedido aquí. 5 menos o igual a x es equivalente a x mayor o igual a 5. Ok, aviso: como el símbolo de desigualdad señala hacia los 5 aquí, y todavía señala hacia los 5 aquí, por lo que estos dos son equivalentes. Así que ahora tendremos el gráfico x es mayor o igual a 5. Y desde 5 satisface esta desigualdad, está en el intervalo, por lo tanto hacernos un punto cerrado sobre 5. Y luego números mayores de 5 serían a la derecha. Moviendo hacia la derecha, nos aproximaremos más infinito. Por lo tanto, en la notación de intervalo, tendríamos un 5 e infinito. Aviso: como incluye 5, por lo que usamos un soporte cuadrado aquí. Y luego para infinito, usamos una paréntesis redondeada. Así que hemos resuelto estas desigualdades de un solo paso. Y expresamos una solución como una desigualdad, como un gráfico, y como una notación de intervalo. Otra vez, una desigualdad, un gráfico y una notación de intervalo.